Carta a los Filipenses, capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vamos a hacer un poquito de introducción. De acuerdo a lo que se quedó mi hermano Miguel, ¿sí recuerdan? ¿Verdad? Él terminó el capítulo 2. Vamos a hacer un poquito de introducción. Versos atrás, Pablo le hace saber a su audiencia, en este caso a la iglesia de Tesalónica, que enviaba de regreso a Epafrodito. También en sus letras les dicen que es un hermano que es muy compatible con la fe, ¿verdad? Un hermano que tiene mucho compañerismo en la milicia de la fe. Aquí surge una pregunta: ¿quién era Epafrodito? Epafrodito era el representante de la iglesia de Filipos, y en cumplimiento de su deber, él conllevó muchos riesgos. En este caso enfermó de gravedad, estuvo a punto de morir, pero el Señor tuvo misericordia de él y ya estaba de nuevo de pie para seguir sirviendo, en este caso a Pablo como mensajero hacia la iglesia de Filipos. Vamos a analizar esta palabra bosquejada en 2 puntos. Punto 1 del bosquejo, versículo 1 y 2 de Filipenses capítulo 3. Una advertencia en contra de la influencia de los judíos legalistas. Una advertencia en contra de la influencia de los judíos legalistas. Punto 2 del bosquejo, versículo 3 y 4 de Filipenses 3. Pablo define la verdadera circuncisión. Vamos a iniciar con el versículo 1. Lo vuelvo a repetir. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Comenzamos con la primera frase del versículo. Dice: por lo demás. Notemos, hermanos, que Pablo usa esa frase para darle a entender a la iglesia que, dejando atrás el tema de Epafrodito, había cosas más importantes que tocar para la iglesia de Filipos, ¿verdad? Continuamos con la segunda frase. Dice, ahora les dice hermanos, como esa gran familia que debe de ser la iglesia de Cristo. Lo dice en un tono familiar. Y proseguimos en el mismo versículo 1. Ahora les dice Pablo: gócense en el Señor. Con esas palabras, Pablo los llama a estar en sumo gozo, a pesar de las circunstancias que luego se viven en la iglesia. Vamos a un versículo de apoyo, está ahí luego. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra: regocijaos en el Señor. Siempre otra vez os digo, regocijaos. Aquí podemos ver cómo se debe de conducir la iglesia de Cristo en toda circunstancia, ¿verdad? A pesar de las cosas malas que luego pasamos, las pruebas, lo que decía ahorita el hermano aquí en el púlpito, ¿verdad? Pasamos por pruebas, pasamos por tragos amargos, pero la iglesia se debe de gozar, ¿verdad? Porque eso es evidencia de que la iglesia está caminando. Amén. Volvamos a nuestra palabra base. Seguimos en el verso 1 de Filipenses 3. Notemos, hermanos, la disposición de Pablo para enseñar. Ahora les dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Con estas palabras, Pablo les da a entender en sus letras que por si él fuera, él estaría dispuesto a repetirle y a repetir las mismas enseñanzas, con el propósito de que la enseñanza bíblica en que quedara bien clara.
Vamos a la última frase del versículo 1. Ahora les dice, para vosotros es seguro. Notemos, hermanos, que esto es de suma importancia para la iglesia de todos los tiempos. Pablo les da a entender a la iglesia la importancia de una enseñanza bíblica bien aprendida y bien fundamentada en la palabra de Dios, para que la iglesia no pueda ser engañada por esas falsas doctrinas que se divulgan antiguamente y hoy día. Lo podemos ver, ¿no? Aquí en la esquina. El domingo estaban repartiendo folletos diciendo que hay un Dios madre. Entonces, si no estamos bien preparados, fácilmente nos engañan. Más con el feminismo que se vive hoy día. Amén. Continuamos en el mismo punto del bosquejo. Ahora vamos al versículo 2, ¿verdad? Le dice Pablo, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Pongamos atención, hermanos, a esta referencia severa que hace Pablo en contra de estos judíos judaizantes, dicha en 3 frases en este verso que finalmente son órdenes dadas a la iglesia, ¿verdad? Dice Pablo, guárdense de los perros. Aquí surge una duda. ¿Por qué Pablo les dice a la iglesia que se guarden de los perros? ¿Quién eran los perros en ese tiempo? Los perros en ese tiempo deambulaban los perros salvajes en ese tiempo deambulaban en las afueras de las ciudades. Perros salvajes que buscaban alimento. Y los judíos les temían bastante. ¿Por qué? Porque cuando menos esperaban los atacaban. Pero más le temían porque la mordedura de un perro salvaje pues les podía contraer hidrofobia o rabia. Por eso les temían bastante. Y por eso ellos llamaban a los gentiles perros. Incluso hay otra referencia que dice que los llamaban leña. ¿Por qué? Porque eran leña para el infierno. De esa forma era la forma de los judíos de llamar a los gentiles. De esa forma despectiva. Aquí podemos ver que Pablo fue con todo en contra de esos judíos legalistas. Ya que usaban estas palabras despectivas en contra de los gentiles. Aquí podríamos entender que Pablo le da a entender a la iglesia de Filipos esto. Pablo le ordena a la iglesia de Filipos, guárdense de los hombres contenciosos y pendencieros. Eso es lo que le da a entender a la iglesia Pablo. Pablo prácticamente desnuda a estos judíos legalistas. ¿Qué es una persona contenciosa? Una persona contenciosa es una persona que siempre está en contra de lo que se dice en las iglesias, discuten sin fundamentos y discuten en contra de los que tienen verdaderos fundamentos basados en la palabra de Dios. Y eso pues se da también en las iglesias. ¿Qué es una persona pendenciera? Hombres dados al pleito, rigosos, pleitistas. De eso le estaba diciendo a Pablo, a la iglesia, que se cuidaran estos hermanos de Filipos. Notemos, hermanos, que estos malos, ¿cómo se llaman esos perros? Atacaban cuando menos esperaban a la iglesia. Por eso los llama Pablo perros. Vamos a la segunda frase del versículo 2 de Filipenses 3. Ahora Pablo les dice, guárdense de los malos obreros. Notemos, hermanos, que esos malos obreros se sentían superiores a los gentiles cristianos, porque en su interior ellos sentían estar bien delante de Dios, pero Pablo tenía otra opinión de ellos. Pablo los llama malos obreros de maldad, porque intentaban agradar a Dios por medio de las obras, tratando de echar abajo lo logrado por Jesucristo en su evangelio. Estos judíos se conducían en la iglesia queriendo imponer e introducir modas y pasatiempos, ¿verdad? Fuera del orden bíblico, muy lejos de una sana doctrina. Era lo que trataban de hacer estos malos obreros. Continuamos. Ellos atrapaban toda nueva teoría que se divulgaba en esos tiempos, tratando de introducirlas en la iglesia, sin importar la pérdida de la verdad. Así llegamos a la tercera frase dicha
y ordenada por Pablo contra estos judíos judaizantes. Ahora les dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Notemos que la palabra mutiladores es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es un ejemplo exagerado. Estos rituales febriles los practicaban los profetas de Baal en sus rituales, mutilándose el cuerpo. Por eso para Pablo, estas personas que decían, hablaban de la circuncisión, para Pablo eran esto. Esta última frase, hay otra fuerte referencia a la existencia de los judíos legalistas, los cuales requerían que los gentiles se practicaran la circuncisión para convertirse en cristianos. Nota que todo esto era con la idea de que alguien que quería ser cristiano, primero debería de ser judío. Este era lo que decían estos judíos legalistas. También ellos, como integrantes de la Iglesia de Cristo, no negaban que Jesús fuera el Salvador o de que su evangelio fuera para salvación, pero su legalismo los llevaba a insistir en que los gentiles creyentes deberían de circuncidarse para poder gozar de todos los alcances del evangelio de Cristo. O sea, si no se circuncidaban para ellos no podían gozar del evangelio. Ellos querían por fuerza que se circuncidaran bajo la ley mosaica. Por eso Pablo hace esas referencias de ellos, pero Pablo no coincidía con ellos, pues no miraba la circuncisión como algo noble. Para Pablo era un horrible ejemplo de mutilación, pues su concepto era que ellos no habían sido circuncidados, sino acuchillados. Pues su vida no daba evidencia de haber llevado una verdadera circuncisión. Vamos a un verso de apoyo, no lo busques, yo lo leo. Vamos a 2 Corintios 11:3. Dice la palabra de Dios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí podemos notar que era falsa la pretensión de estos judíos al apostolado. Incluso su doctrina también era satánica, porque estaba fuera del orden bíblico. Notemos, hermanos, que en este verso de 2 Corintios 11:13 lo podemos comparar con esas palabras de Filipenses 3:1. Dice, a mí no me es molesto y para ustedes es seguro. Lo voy a parafrasear para que se entienda. A mí no me es molesto el repetir y volver a repetirle las mismas enseñanzas, cuantas veces sea necesario, porque mi propósito es que ustedes tengan una enseñanza de la Escritura clara y bien fundamentada en la misma. Hermanos, esta carta es una carta doctrinal que es aplicable para la iglesia primitiva y para la iglesia de hoy. Y así como la iglesia primitiva fue atacada con falsas doctrinas, así la iglesia del día de hoy es atacada con falsas doctrinas. Pablo en la iglesia primitiva enfrentó estos ataques a las iglesias. ¿Cómo? Con la verdad de la Biblia, con una verdad bíblica. El día de hoy también los hombres de Dios atacan estas mentiras que se divulgan más hoy en día en todos los medios. En todos los medios, en internet, donde sea, se está atacando a la sana doctrina. Y los hombres de Dios que el día de hoy predican la sana doctrina, también hacen lo mismo que hizo Pablo. Echar abajo todo argumento que se levante en contra del verdadero conocimiento de Dios. Aquí surge una pregunta, ¿qué hay de nosotros como cristianos? ¿Te has preguntado? ¿Tomamos en serio el compromiso del aprendizaje de la palabra en nuestro corazón? ¿Y hay ese anhelo en tu corazón de aprender cada día más de la palabra de nuestro Padre y Dios? ¿Hay verdaderamente en ti ese anhelo por obtener más conocimiento de quién es Dios? ¿De quién es nuestro Dios? ¿O hacemos gala de nuestra mala, ¿cómo lo diré? Nuestra mala, pues tomamos muchas veces
cosas de nuestra cultura, ¿verdad? Como mexicanos, muchas veces todo lo que comenzamos lo dejamos a medias. Cuando somos llamados para los estudios, las primeras veces acudimos todos, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo, vamos dejando de acudir. Se va quedando la iglesia vacía. Hoy eres llamada, iglesia, a que le pidas a Dios que te dé un espíritu diligente para que eches de tu vida toda negligencia y en un futuro termines todo lo que comienzas. Continuamos. Dice Pablo en el verso 2 de Filipenses capítulo 3, cuídense de los perros. También hoy día habemos hermanos que nos conducimos de la misma forma. Esto es fuerte. Atacando todas las decisiones que se toman en las iglesias, conduciéndonos de una forma contenciosa, no estando de acuerdo con nada de los acuerdos que se llevan en la iglesia. Somos de doble sentir. Unas veces damos una cara, otras veces damos otra cara. Y lo peor de todo es que es a escondidas, porque muchas veces afuera de las iglesias es donde se divulga todo. Es donde hacemos comentarios fuera de tono, fuera de una fidelidad a Dios. También Pablo menciona a los malos obreros. Otro mal que también se agrega en la iglesia del día de hoy. Hombres con pensamientos legalistas que buscan y hacen énfasis de buscar agradar a Dios por medio de las obras. Y si lo analizamos, esas personas sí tienen vocación por las obras. Pero esos malos obreros que militan en las iglesias son maníacos. La palabra es fuerte, que buscan nuevos métodos y pasatiempos, pretendiendo que la iglesia tome nuevas formas ideológicas, dejando el orden bíblico. Esto existe hoy en las iglesias. Notemos que esos malos obreros, hermanos, van por la vida cachando toda nueva teoría que se divulga por ahí. Oyen algo y vienen y lo quieren introducir en la iglesia. Nuevas filosofías y nuevas formas de pensar, que en su momento tratando de introducir las iglesias sin importarles la pérdida de la verdad y el amor. También Pablo hace mención de guardarse de los mutiladores del cuerpo. Esto pareciera algo fuera de lugar, ya no en este siglo, pero también hoy día hay hombres en las iglesias con este tipo de pensamientos, los cuales se han dejado arrastrar por los que afirman que para ser cristiano genuino hay que declinar a ser judío por medio de la circuncisión. No sé si has escuchado de estas iglesias, las iglesias cristianas judaizantes. Y esta afirmación es una mentira. Inclusive en el Nuevo Testamento no encontramos un verso. Incluso para Pablo en su tiempo, esta era una aberración. Aquí lo más fuerte para ti, para mí, hermano, surge de esta pregunta. En tu corazón, que bíblicamente es tu corazón, en tu corazón, que bíblicamente es tu mente, ¿se ha dado o albergado esta forma de pensar? ¿Has llegado a pensar tú esto? ¿Te has conducido, como lo llama en el verso 2 Pablo? Es fuerte, pero le estaba diciendo a la iglesia de Filipos la verdad. Porque muchas veces como cristianos nos conducimos en esta forma. ¿Por qué los llamaba Pablo perros? Porque atacaban a la gente cuando menos lo esperaba, y muchas veces nosotros en la iglesia nos conducimos de esa forma, como te lo decía yo hace un momento. Aquí adentro de la iglesia no comentamos nada, pero lo hacemos allá afuera de la iglesia. O como esos obreros de maldad, que todo momento están buscando agradar a Dios por medio de las obras, pretendiendo imponer nuevos métodos de evangelización. Pasatiempos que hacen de las iglesias clubes sociales. A la iglesia se viene a adorar al Padre Celestial, se viene a estudiar la palabra de Dios, pero muchos hermanos en Cristo pretenden convertirlas en clubes sociales, y la iglesia no está para eso. La iglesia está para adorar al Padre Celestial, al Señor, por medio de la guía del Espíritu Santo. Amén.
O como estos judíos que van por la vida asegurando que antes de ser cristiano necesitas ser judío primero. Si tú has llegado a pensar, hermano, o has llegado a tener estos pensamientos en tu mente, te quiero decir que estás en el lugar indicado para que reconvengas tu forma de pensar y, ¿por qué no, también tu forma de actuar? Medítalo si es que en tu mente se han albergado estos pensamientos. Continuamos, vamos al punto 2 del bosquejo. Filipenses capítulo 3, versículo 3 y 4. Título: Pablo define la verdadera circuncisión. Comenzamos con el versículo 3 de Filipenses capítulo 3. Sí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí podemos notar la seguridad de Pablo al asegurar que ellos eran la verdadera circuncisión, debatiendo contra estos judíos legalistas que se ufanaban de estar circuncidados y que por tal motivo ellos eran agradables a los ojos de Dios o delante de Dios, pero Pablo los desmentía, ¿verdad? Dice: mis hermanos en Cristo y yo sí estamos verdaderamente circuncidados, porque la circuncisión no es la en externa o física. La verdadera circuncisión nace del corazón. Así Pablo da 3 características de la verdadera circuncisión. Vamos a la primera característica. Dice Pablo: ahora, los que en espíritu servimos a Dios. Notemos lo que dice Pablo a su audiencia: los que en espíritu servimos a Dios. Esta frase define quién en verdad está circuncidado en el corazón, que es lo opuesto a pretender servir a Dios en la carne o por obras, lo cual en todo momento se jactaban estos judíos legalistas. Vamos a un verso de apoyo. Vamos a Romanos capítulo 2, 28 y 29. Te voy a leer, no lo busques, yo lo leo. Vamos al verso 28 de Romanos capítulo 2. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. En este verso podemos entender que se refiere a los descendientes de Abraham, ¿verdad? Que fueron circuncidados en tiempo y forma. ¿Y por qué podemos decir que en tiempo y forma? Porque su forma de vivir daba evidencia, ¿sí? La forma en que pensaban, vivían, hablaban y se conducían daban evidencia de su verdadera circuncisión. Vamos al versículo 29 de Romanos 2. En este verso solo tomamos la segunda parte. Dice la palabra: y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Escucha la definición. El rito exterior tiene valor solo si se refleja en realidad de un corazón apartado del pecado y apartado para Dios, que vive en todo momento en novedad de vida. ¿Qué es vivir en novedad de vida? ¿Es vivir como cuando vivíamos en el mundo? Es vivir bajo la conducción de la palabra de Dios y bajo la conducción del Espíritu Santo. Es cuando damos verdaderamente de que tenemos esa circuncisión en el corazón. Y realmente así es, iglesia. Tenemos que tener siempre en mente que la salvación proviene de la obra del Espíritu Santo en el creyente. También podemos notar, hermanos, que no es de los esfuerzos externos del creyente, como si se siguiera la letra de la ley, entendiendo que ya la iglesia estaba bajo la gracia del Señor. Volvemos a nuestro texto base. Continuamos con la segunda característica que define a la verdadera circuncisión. Ahora Pablo les dice: nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Perdón. Esta característica caracteriza a los cristianos que en verdad han alcanzado la verdadera circuncisión, que es la del corazón, y se les nota con el gozo en que viven, ¿sí? En cualquier situación o circunstancia, porque su gloria
no se encuentra en lo que ellos puedan hacer para ser justificados por la ley. Para estos cristianos la seguridad de su justificación está fundamentada en Cristo Jesús y únicamente en Cristo Jesús y en nada más. Y así es como cristianos es como debemos de caminar. Jesús tiene que ser nuestra gloria. Amén. Sigue Pablo diciendo, no teniendo confianza en la carne. Con esa tercera característica, Pablo enseña a su audiencia que la verdadera señal de una correcta relación con Dios no es por medio de ritos, fórmulas, sino con la manifestación de estas tres características que se deben de manifestar en todo momento en la vida de un genuino cristiano. Esas tres características se deben de evidenciar en la vida de un verdadero cristiano, de un genuino cristiano. Escucha, iglesia, la segunda característica que menciona Pablo es de los que en espíritu servimos a Dios, no solo se refiere a estar vivos en el Espíritu Santo, sino también calificados para adorar al Todopoderoso. Y también abarca las expresiones más profundas de nuestra adoración porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando verdaderamente estamos adorando al Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo nos está guiando a una verdadera adoración, sin tapujos, sin que pensar que me vayan a hacer burla a un lado del otro lado. Me entrego completamente en adoración, no importándome qué digan de mí. Amén. Vamos a un verso de apoyo, vamos a Evangelio de Juan, capítulo 4, 24. Te lo leo, no lo busques. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Así es de que no importa el lugar donde se adore, donde se rinda culto, sino la disposición de la mente, una mente dispuesta a adorar, un corazón dispuesto a adorar, una verdadera adoración, una genuina adoración. Y no es una fórmula o un ceremonial, sino que es la realidad de un corazón que está en armonía con la naturaleza de Dios. Cuando un corazón está en armonía con la naturaleza de Dios, la adoración fluye solita. Fluye, porque tu corazón está en armonía con el Espíritu de Dios. Te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Notemos, hermanos, que dicha adoración tiene que ser transparente, sincera, de acuerdo con el mandato bíblico. Tiene que ser transparente y sincera de acuerdo a como lo dicta la palabra de Dios. Notemos, hermanos, que Pablo, en la primera característica que da para evidenciar una verdadera circuncisión, que es la del corazón, dice, los que en espíritu servimos a Dios. Pablo usa la palabra griega que se traduce servimos, que también se traduce y significa adorar y connota un servicio espiritual reverente de todo corazón, ¿sí? Servimos, que también traduce el significado adorar y connota dar un servicio espiritual y reverente de todo corazón. Si yo vengo a la iglesia el domingo o a un servicio como el día de hoy, tengo que venir de todo corazón. De todo corazón, porque por obligación no es válido. O por el qué dirán. Ay, ¿qué van a decir los pastores que no fui hoy? Tiene que ser de todo corazón. La iglesia, si tú cuando te acercas a servir a Dios o a adorar a Dios, no lo haces con un corazón dispuesto, quiero decirte que en vano te acercas. Porque tu adoración no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estás adorando de labios para afuera. Muchas veces estás aquí, hermano, de cuerpo presente, pero de mente ausente. Y esto es terrible. Y muchas veces creemos que nadie se da cuenta, pero se nos olvida que Dios es omnisciente y omnipresente, que todo lo sabe, que conoce hasta lo más íntimo de nuestro pensamiento. Así es que cuando te acerques a adorar al Señor, hazlo de todo corazón. Continuamos con la segunda característica, nos gloriamos en Cristo Jesús.
Aquí Pablo usa la palabra griega que se traduce nos gloriamos, que significa jactarse con gozo rebosante. El genuino cristiano da al Señor todo el crédito de sus logros espirituales y materiales alcanzados en su diario vivir. Iglesia, si tú vas por la vida creyendo que todo lo que has logrado, material, espiritual, lo has hecho por tu gran inteligencia, por tu gran dedicación, o por la ciencia, te quiero decir que desde que naciste todo se lo debes a Dios. A Dios le debes tu pensar, a Dios le debes tu caminar, a Dios le debes tu razonar, a Dios le debes tu provisión diaria. Y si el día de hoy militas en esta iglesia, es por amor y misericordia de Dios. Y si el día de hoy tienes esa gracia inmerecida, porque merecíamos el infierno, es porque a Dios le plació dártela. No merecíamos esa gracia, pero a Dios, al Padre le plació dártela por medio de su Hijo Jesucristo. Así que por encima de todo, vive para darle la gloria a aquel que se entregó por ti. Pablo termina el verso en la siguiente frase: no teniendo confianza en la carne. Nace una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué es la carne en sí? Para Pablo es la parte no redimida del ser humano, que depende de su capacidad y logros individuales muy aparte de Dios. Nace una pregunta para nosotros, hermanos, nuevamente. ¿Qué hay de nosotros como cristianos? ¿Somos libres de los apetitos de la carne? ¿O estamos expuestos a caer a manifestaciones de las mismas? Este es un hecho real, ¿verdad? Y la misma palabra nos lo advierte. Pedro nos dice que tengamos cuidado con el diablo, porque anda como león rugente alrededor de nosotros buscándonos devorar. Tú y yo en muchas ocasiones caemos en exceso de confianza, ¿sí? Abrimos puertas al maligno, y más los más jóvenes. Nos separamos por tiempos de la palabra de Dios, dando ocasión a tentaciones y malos pensamientos. Por eso es importante estar así apegado, y por eso desde el púlpito se dice que se tenga un estudio continuo de la palabra de Dios, unos tiempos de oraciones continuos al Padre Celestial para no abrir estas puertas. Hermanos que a escondidas ven pornografía, para ellos escondidas, ¿verdad? Porque Dios lo sabe. Y todas esas cosas los llevan a tener impulsos abrumadores para pecar. Es tremendo esto. Y nace la tercera pregunta con la conclusión de la tercera característica mencionada por Pablo. Como evidencia de que un cristiano, sea tú y yo, poseemos la verdadera circuncisión que nace del corazón del creyente, que espiritual hablando es tu mente, acompañada de tu conciencia, si es que la usas. O la pones en práctica, y te lo tengo que decir, que si ninguna de estas tres características mencionadas por Pablo están en ti, tú no has llegado a cabo la verdadera circuncisión que da evidencia que en verdad eres un verdadero cristiano. Y lo único que has hecho es perder el tiempo. Esto es fuerte, pero nos tiene que despertar. Y la palabra se tiene que soltar como viene en la palabra. Yo no puedo endulzarla porque cometería un gran pecado. Y nos engañamos creyendo que realmente somos hijos de Dios. Ya para terminar, vamos al versículo 4 de Filipenses capítulo 3. Dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Notemos que aquí, hermanos, que Pablo desempolva sus credenciales viejas del fariseísmo, ¿verdad? Habla de la confianza en la carne. Pero él hace esto para mostrarle a sus connacionales o a sus paisanos que él ya había sido fariseo y que de nada le había servido, que en un tiempo lo había dado por basura. Y notemos, hermanos, que aquí pareciera que Pablo le da peso al hecho de confiar en la carne, pero lo que él dice en el contexto es esto. Él no habla de la disposición de ejercer
confianza en la carne por él, sino que realmente insinúa que él también tendría motivos, como fariseo que fue, para gloriarse si se inclinara a imitarlos, ¿verdad? Esto les iba a servir de mucho bien a estos judíos legalistas, porque se iban a dar cuenta que Pablo tenía credenciales de fariseo, aunque ya pasaditas, y las había dado él por basura, pero les iba a decir que de nada les servían. Ellos querían ostentar ese legalismo. Son cosas tremendas. Y cómo lo hacían en su locura de gloriarse en la carne, y finalmente, si esa fuera el caso para Pablo, no le faltarían méritos, pues Pablo fue fariseo de fariseos, fue circuncidado al 8º día, pues estuvo a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de esos tiempos, perseguidor de la iglesia. Le refuta a estos judíos legalistas: de nada les sirven esas pequeñas credenciales que tienen. Yo tengo esas credenciales grandotas, pero de nada me sirvieron. Y de esto debemos aprender a reprobar toda la arrogancia que se levante en aquellos que pretenden gloriarse en algo aparte de Jesucristo. Y no permitamos que esta jactancia indecorosa triunfe sobre el Evangelio. Y así concluimos que toda confianza en la carne es vana, inservible, absurda. Y así es como tú y yo debemos de creerlo. La confianza en la carne no sirve. Fuera de Cristo no hay nada para nosotros, si queremos buscar por otro lado. Y así concluimos.